En Hola Cayena nos interesa el arte, la cultura y la sociedad. Por eso entrevisto a expertos en distintas áreas para la construcción de la Venezuela que queremos. Lo que fue, lo que es y lo que puede llegar a ser. Mi nombre es Dorgelis Pérez y esto es Hola Cayena. En el episodio de hoy hablaremos de los aspectos más básicos de los derechos humanos, la importancia de los mismos, la situación de los derechos humanos en Venezuela y la importancia que tiene denunciar la violación de derechos humanos sin importar el área en el que te encuentres, ya seas abogado, médico, artista, profesor, no importa. Reclamar los derechos humanos es tarea de todos. Por eso tendremos a Activismo Alternativo, su coordinadora general María Isabel Linares y a su coordinadora de comunicaciones Isabel Rondón. Bienvenidas. Sé que esta parece la pregunta más básica del mundo, pero es algo que me parece súper importante establecer antes y es ¿qué son los derechos humanos? Además, ¿a qué derechos nos referimos en específico cuando hablamos de derechos humanos? Bueno, Dorgelis, muchas gracias primero por invitarnos. Y bueno, esa pregunta, aunque sea muy básica, también es muy importante. Los derechos humanos, bueno, prácticamente podríamos decir que parten de la dignidad humana. O sea, son derechos que tenemos por el mero hecho de ser personas, que además tienen características específicas como el hecho de que son universales, que son transnacionales, porque no dependen del reconocimiento por parte de un Estado, porque no dependen de que esté expresamente pues establecido en una ley para decir que existe ese derecho humano. Son inherentes a todos los seres humanos como personas y, y pues tienen otras características como el hecho de que si se tienen que limitar, tienen que cumplir con un test de proporcionalidad. Algunos son absolutos, no todos, y así. Y cuando hablamos de estos derechos, bueno, podemos como distinguir dos categorías. Podemos estar hablando de derechos civiles y políticos, o podemos estar hablando de derechos de índole, pues los derechos económicos, sociales, culturales o ambientales. Cuando hablamos de derechos civiles y políticos, nos referimos al derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, a la libertad personal, al honor, derechos como el derecho a la propiedad, y cuando hablamos de, y bueno, otra cantidad de derechos. Y cuando hablamos de los DESCA, que es la segunda categoría que mencioné, pues nos referimos ya como derechos como el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, que pues tienen otra connotación, pero que también han sido entendidos como derechos humanos. O sea, ¿por qué? Porque son derechos que todos nos merecemos como personas. Y lo relevante cuando hablamos de derechos humanos, como para poder distinguirlo o como para poder comprender por qué se etiquetan como derechos humanos, es que el Estado es el que tiene que cumplir las obligaciones en relación con estos derechos. O sea, recapitulando, cuando existe un derecho, significa que hay una contraprestación, o sea, como que una obligación ante ese derecho. Por ejemplo, cuando tenemos un contrato, siempre hay un acreedor y un deudor. O sea, significa que si yo tengo un derecho, hay otra persona que tiene una obligación en consecuencia. Cuando hablamos de los derechos humanos, quien tiene esa obligación en consecuencia es el Estado. El Estado es el que tiene que respetar y garantizar los derechos humanos. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, decimos que únicamente el Estado es el que puede violarlos. Porque cuando el Estado no respeta los derechos humanos o no los garantiza, es allí cuando existe una violación de derechos humanos. Claro, hay un punto clave que mencionas y es que entonces los estados asumen como obligación respetar y proteger esos derechos humanos. Ya en Venezuela, por ejemplo, conocemos de noticia en noticia que hay una situación severa en materia de derechos humanos. Sin embargo, para ustedes, ¿cómo se puede evidenciar esto ya en nuestro día a día? Hay algo muy importante que es como saber entender que los contextos como que te dan un pie como que a poder concluir que en efecto hay una violación de derechos humanos. Por ejemplo,
En Venezuela hay un contexto de emergencia humanitaria compleja. Podemos decir que, por ejemplo, hay un contexto de violaciones graves de derechos humanos, además. Entonces, cuando hablamos de los casos, por ejemplo, cuando hay hostigamientos contra un defensor de derechos humanos, cuando hay una de un periodista, cuando hablamos de que una persona murió en un hospital porque no tenía medicinas o porque no había un respirador en el hospital o porque no había suficientes camas de terapias intensivas, cuando hablamos de estos casos, no son casos aislados, sino que parten de un contexto. Y esos contextos, cuando estamos en materia de derechos humanos, es lo primero que tenemos que identificar, porque siempre hay que dejar muy claro que se trata de un patrón y que no es algo aislado, ya que eso es como una pista, como un índice, como que es como decir, bueno, en efecto, esto innegablemente es consecuencia del Estado y así poder determinar su responsabilidad. Ahora que lo mencionas, quiero aprovechar este tema para que incluyamos al activismo en la conversación. Evidentemente, las tengo ustedes y su iniciativa se llama Activismo Alternativo. Pero, ¿qué es el activismo? Bueno, podríamos decir que el activismo es como realizar actividades dirigidas a la defensa y a la promoción de los derechos humanos. Existe también la definición de defensor de derechos humanos. Podría decir que un activista es un defensor de derechos humanos porque en definitiva existen muchas maneras de promover los derechos humanos. O sea, puede ser, eh, por ejemplo, ejerciendo litigio ante sistemas internacionales de protección de derechos humanos, en donde puedes alzar denuncias, puedes alzar peticiones, puedes alzar los casos individuales de las víctimas, puedes dar conocimiento a los organismos internacionales en cuanto a las violaciones de derechos humanos, pero además hay otras maneras de hacer activismo. Y por ejemplo, la definición a la que nosotros nos acogemos de activismo alternativo es que puedes ser activista desde cualquier espacio y siendo de cualquier profesión. Es decir, no tienes que ser un abogado que alza peticiones ante organismos internos o organismos internacionales para decir que eres un defensor de derechos humanos, sino que si, por ejemplo, simplemente eres una persona que se pronuncia ante pues las injusticias, si eres una persona que a través de la música, que a través de las redes sociales, que a través de el arte, o sea, a través de cualquier cosa, simplemente te gusta expresarte ante las violaciones de derechos humanos, ante las injusticias, y te gusta promover y defender la dignidad humana, pues yo creo que eres un activista, y eso lo puede hacer cualquier persona, seas un médico, seas un nutricionista, seas un profesor, una maestra, un maestro, un policía, o sea, cualquier persona puede ser activista en materia de derechos humanos. Si siempre está como luchando, si siempre ejerce acciones en pro de pues que no exista la discriminación, que no existan las injusticias o cualquier cosa. Sí, de hecho, yo también defiendo mucho que todos, desde lo que nos gusta, podemos poner nuestro propio granito de arena. Por ejemplo, yo no soy artista, pero me gusta el arte y admiro mucho a aquellos artistas que de una u otra forma encuentran su propia voz para hacer activismo, ya sea en la calle misma, con grafitis, en las redes sociales. Siento que el mensaje más importante a largo plazo, es que no importa qué te dedicas, todos deberíamos estar conectados con defender los derechos humanos de nuestra propia manera. Sí, eso es una de las cosas más bonitas de todo esto porque te demuestra que más allá de ser un simple molde tradicional como el que estamos acostumbrados de repente al paso por paso de cómo ser un político, paso por paso de cómo ser un activista, paso por paso de cómo ser un defensor de derechos humanos que de repente entra en categorías que últimamente han estado, digamos, un poco de moda. Nos buscamos romper ese esquema, buscamos demostrarte que en efecto, tal como lo dijo Isa hace unos minutos breves, no es cuestión de estar en un molde, es cuestión de sencillamente tener una misión, por así decirlo, tener algo que defender y alzar la voz por otras personas que de repente no puedan. Al menos a mí me gusta verlo así, es algo que le imprime mucho propósito a mi vida, a mi día a día. Y, y es algo que no, a ver, yo nunca me he catalogado como una activista, jamás. Creo que es algo que jamás he dicho. Y eso es algo que me parece súper importante. Y ojo, no estoy criticando, por supuesto, a las personas que lo hagan, sino que es como lo último en lo que pienso cuando estoy haciendo este tipo de cosas.
Entonces, bueno, comparto tu punto completamente. Exacto. Bien, de verdad, de nuevo, muchas gracias. Encantadísima de tenerlas aquí y a seguir aprendiendo sobre derechos humanos. Pueden encontrar Activismo Alternativo en Instagram y Twitter, @activismoalternativo. Justo pronto van a empezar su primera cohorte de su programa de formación en derechos humanos. Es una oportunidad de aprender formalmente sobre el tema e igual siempre están publicando información sobre casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo jueves en Hola Cayena.